Jesús nos enseña a abrazar la voluntad del Padre Celestial. Abrazar lo que Dios permite es doloroso, pero no es el plan original. En el plan original todo iba a ser felicidad y alegría. Después del pecado entra la muerte y el desorden que ocasiona mucho sufrimiento en nosotros. Ahora obedecer a Dios es doloroso, pero antes no lo era. Regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo es doloroso. Para el hijo que se quedó no es difícil. Bien alimentado, bien vestido, el otro venía pobre, sin zapatos, enfermo, cuántas cosas. Esto es lo que hace el pecado cuando nosotros nos alejamos de Dios. Por eso Jesús nos enseña a obedecer la voluntad de Dios que no nos gusta. No solamente la voluntad de Dios que nos agrada, sino abrazar la voluntad de Dios que no nos gusta, pero que es medicina para nosotros y que nos va a hacer un bien no temporal, sino un bien eterno. Y cuando a Jesús lo crucificaron, 2 cruces se levantaron junto a Jesús, la de Dimas y la de Gestas. Dimas, llamado el buen ladrón, y Gestas, el que de todos modos se endureció en su estado de vida. Jesús ya había hecho su parte para la redención. Ahora a nosotros nos toca llegar hasta donde nos corresponde. Para nosotros parece imposible tener que soportar tantas calamidades, tantas enfermedades, tantos ataques, tantas cosas. Nos resulta difícil entender a veces que Dios quiera esto o que Dios acepte esto, pero esto no es provocado por Él, esto es provocado por nuestro pecado. Él ya hizo la parte que nosotros no podíamos hacer. Lo que sí podemos, pero nos cuesta demasiado, eso sí lo tenemos que hacer. Dios es Padre, Dios nos ayuda, pero no lo hace todo porque esto no sería algo bueno para nosotros. Por eso Jesús ya llegó hasta donde tenía que llegar. Ahora nosotros tenemos que cargar la cruz y llegar hasta donde nos toca a nosotros llegar. Podemos nosotros estar clavados ahora mismo, en una cruz que no hemos escogido, que ni siquiera hubiéramos provocado para nosotros, una cruz que nunca hubiéramos querido. La enfermedad, desastres, cuántas cosas, pérdidas significativas. Hay cruces que nosotros nunca hubiéramos dicho, yo quiero pasar por aquí, yo quiero esto. No, nunca lo hubiéramos decidido y estamos clavados en esa cruz. No sabemos cómo zafarnos de esa cruz. Limitaciones corporales, cuántas cosas de esto. Uno de los ladrones, Dimas, usó la cruz en la que estaba clavado para subir al cielo. He ahí la enseñanza. He ahí la enseñanza. Dimas usa esa cruz en la que está clavado para subir al cielo. Hace un acto público de arrepentimiento. Se reconoce culpable y le dice a Gestas, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Pero él ninguna cosa mala ha hecho. Tú y yo sí hemos hecho el mal y por eso estamos aquí. Y luego declara su amor y su fe en Jesús. Señor, y lo vio que estaba crucificado, no lo vio en el trono. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta, es que las palabras de Jesús están muy medidas. Imagínense, para que Jesús hablara, él estaba con las manos clavadas y los pies clavados. Es un dolor muy grande lo que estaba sintiendo. Si él quería hablar, tenía que pararse sobre los clavos, agarrarse de los clavos de las manos, jalar para tomar aire y poder decir algo. Imagínense, no iba a decir cualquier cosa, no iba a soportar ese sufrimiento porque sí. Y entonces Jesús se agarra de los clavos, levanta la cabeza, toma aire, voltea y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo Jesús le responde. No le dejó de doler nada a Dimas. Porque nosotros
Nos hemos pasado la vida tratando de escaparnos del dolor que merecemos, que necesitamos para purificarnos. Pareciera que el dolor para nosotros se hubiera vuelto un enemigo a vencer. Y no es un enemigo, es un camino a recorrer. No podemos regresar a Dios sin sufrir después de haber pecado. No podemos regresar a Dios sin sufrir después de haber pecado. Dios no pecó, nosotros hemos pecado. Quisiéramos que Dios se olvidara todo, borrón y cuenta nueva, pero entonces habría impunidad, no habría justicia, y los que yo dañé se quedarían ahí sin haber recibido la justicia. No puede aceptarlo Dios. No puede aceptarlo a Dios. Así por eso Dimas, hoy estarás conmigo, pero a Dimas no dejó de dolerle nada de lo que le dolía, con una diferencia. Gestas le estaba doliendo lo mismo, pero no le servía de nada. Dimas ahora, todo lo que le dolía, le servía de expiación. Estaba purificando sus pecados, estaba lavando las manchas ocasionadas por aquel pecado, sobre todo por el pecado de la lujuria, que deja una marca en el cuerpo, deja una marca en el cuerpo humano. Los otros pecados no, pero el pecado de la lujuria queda marcado en la carne de nosotros. Y Dimas ya no volvió a hablar, ya no volvió a hablar. Es que ya no había nada que decir, ya está la promesa de Jesús. Ahora solo hay que esperar a morir para seguirlo. Ahora morir tiene sentido. Para Gestas no, para Dimas sí. Ahora morir tiene sentido, me voy a morir para irme con él. ¿Cómo iba a decirle? Entonces que no sufra si está viendo a Jesús sufrir en la cruz. Si está viéndolo a Jesús ahí mismo sufrir en la cruz. Gestas, por su parte, no acepta ser pecador. ¿Por qué iba a reconocerse pecador si todos hacen lo mismo? ¿Por qué iba a reconocerse pecador si todos hacen lo mismo? Cierra su corazón, Gestas. Cierra y se endurece porque no entiende. Imaginen que ya Jesús muerto en la cruz. María Magdalena, vamos a poner ahorita ese nombre, al pie de la cruz, tirada, vencida por el dolor que siente, de rodillas y su cabeza casi hasta el suelo. El dolor es inmenso. Y entonces ella trata de levantarse, no puede, le faltan fuerzas. Entonces se acerca uno de los soldados romanos, de los que lo habían flagelado, los que lo crucificaron, y la quiere agarrar y ayudar para que se levante. Y ella grita, suéltame, tú lo mataste, tú lo crucificaste, tú lo azotaste, tú lo atormentaste, ¿cómo te atreves a tocarme ahora? Y entonces el soldado le grita, ¿sabes quién soy yo? Sí, tú eres el que lo crucificó, tú eres el que lo mató. No, no fui yo, yo soy tus pecados. Oh. Entonces tú lo crucificaste, no los romanos. Gestas no entendió eso, Dimas sí lo entendió. Vean la gran diferencia de entender la vida y no entenderla. Podemos amargar nuestra existencia por no entender la vida, por no entender a Dios. No porque las cosas tengan que ser como nosotros queremos, así deben de ser. Nosotros no somos Dios. Gestas no acepta. ¿Por qué me voy a reconocer pecador si todos son pecadores? ¿Por qué voy a suplicarle a los que son como yo que me perdone? No, que va a arrepentirse. Él sabía, todos hacen lo mismo que yo, pero escondidas. Nomás porque a mí me agarraron, esa es la única diferencia. Y es lo mismo con nosotros. ¿Cuántas personas ven a alguien que se dedica, por ejemplo, a la prostitución? ¡Ah, mira lo que es! Solo porque su pecado es público y el de ellos no. Han sabido ocultarlo. Es la única diferencia. ¿Cuál pecado le duele más a Dios? No sabemos. Entonces, en su desesperación, Gestas grita, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame. Esa es la resistencia a pagar lo que debemos.
hiciste un desastre, desobedeciste y por desobedecer hiciste un desastre y ahora no quieres limpiar lo que hiciste. Tú lo hiciste, se te pidió que no entraras, se te pidió que no tomaras estas cosas, rompiste todas las reglas y ahora no quieres limpiar lo que tú has hecho. Ese es el grito de nosotros delante de Dios, porque para nosotros el sufrimiento es demasiado intenso. No hemos sido creados para sufrir, por eso no soportamos el sufrimiento. No estaba el sufrimiento en los planes de Dios. El sufrimiento es consecuencia del pecado original y de los pecados personales y de los pecados de nuestro linaje y los pecados sociales. Se endurece Dimas. Lo único que quería él era que ya no le dijeran nada, que lo bajaran de la cruz para seguir su misma vida de siempre. Por eso Jesús no le habla gestas, no pierde el tiempo con gestas. Este hombre ha endurecido su corazón, su desesperación. En esa desesperación no se da cuenta de que está siendo instrumento del enemigo de Dios. Cuando nosotros nos ponemos contra la voluntad de Dios, estamos siendo manipulados, nos demos cuenta o no. En este momento que está en desesperación gestas, Satanás hace su obra. Lo utiliza para ponerle otra tentación más a Jesús en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sí es el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájame. Y no hubiera habido redención. Es una simple tentación más que le pone el enemigo de Dios a Jesús todavía en la cruz. Todos cargamos una cruz. Todos tenemos diferentes tipos de penas. Todos sufrimos algún tipo de dolor, de enfermedad, de traumas, de vergüenzas, de sentimientos de culpa. Todos cargamos algo que no quisiéramos estar cargando. A veces el dolor no es propiamente nosotros, sino que es por lo que vemos en las personas que amamos. ¿Sí? La forma de ser de una persona, porque se cree superior a nosotros, que exige una persona, exige lo que no da, que no deja de hacernos quedar mal en público, nos avergüenzan en público, que siempre que nos hablan nos insultan, nos humillan, personas que son infieles, agresivos, alcohólicos, llámese padre, madre, amigo, hermano, hijo, qué sé yo, todos tenemos cerca a alguien también que si no estamos sufriendo en primera persona, hay alguien que nos hace sufrir. Estamos en una cruz que no pedimos. Estamos en una cruz que no pedimos y a la que nunca hubiéramos querido llegar. Pero la cruz la forma tus pecados. Son tus pecados los que van formando la cruz. No es Dios que se está vengando de ti. Es tus pecados los que están formando. Esa cruz está formada por todos tus pecados, por todos tus errores, por todos tus temores, por todos tus amores desordenados. Por eso es tan difícil de cargar. Por eso es tan difícil de cargar, porque estamos como gestas. ¿Por qué voy a reconocerme malo si todos son malos? En dureza de corazón que no te permite ver la verdad, la realidad. La cruz en la que tú estás clavado puede servirte para escalar al cielo como Dimas, o por su mismo peso precipitarte al infierno como a gestas. Depende de ti, no de lo que estás sufriendo. Lo que estás sufriendo no te puede condenar, depende de ti. Depende de cómo tomes esa cruz. Depende del sentido que le des al sufrimiento. De eso depende que el sufrimiento te desespere o te llene de paz. Porque todos estamos en las mismas. Sufrimos diferentes cosas. Porque entonces la cruz en la que estamos nosotros clavados puede servirnos para llegar al cielo o puede precipitarnos al infierno. Y no depende de esa cruz. Depende de nosotros. Recordemos un poco el día de hoy, una gran santa que llevó encima una cruz muy, muy pesada. La historia de que ya varios de ustedes conocen, ya hemos hablado de ella,
Santa Josefina Vaquita. Esta es una niña africana. Van los que venden esclavos, agarran un grupo de personas, niñas, niños, todo, adultos, absolutamente todos, los agarran, se los llevan de esclavos, los suben a un barco, se los llevan a donde los tenían que llevar, los venden. Esta niña, Josefina Vaquita, junto con otra amiga, se escapan y creen que corriendo iban a llegar otra vez al África. Por supuesto que son detectables, su color de piel las delataba, las agarran, se las regresan al dueño, las azotan y para que no perturben a nadie con sus gritos, las mandan a un granero en lo que se recuperaban. Y allí empieza el calvario de esta niña. Azotes, cuánta cosa, ¿verdad? Se les ocurría a los amos, porque eran los amos. Ellos eran dueños de la vida del esclavo. Viene una enfermedad donde se llenan de llagas estos que venían con Josefina. Ella misma se infecta y se llena de llagas. Entonces, para no gastar en medicina, pusieron un hierro al rojo vivo y lo ponían sobre las llagas. Y decía Josefina Vaquita, cada vez que ponían uno, yo sentía, ¡ay, qué alegría! Ya me voy a morir, ya se va a acabar todo este sufrimiento. La habían arrebatado de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su tierra, todo le habían quitado, su religión, todo le quitaron, todo. Entonces cuando le ponían eso, decía, ya, por fin, se va a acabar este tormento. Y dice, pero me despertaba cuando ponían el hierro en la otra llaga. Después de estar ahí quemándolos otra vez al granero donde no perturbaran a nadie sus gritos y los que se pudieran recuperar. Si buscaban la forma, los esclavos eran caros. Y entonces termina vendiéndola, este dueño, este amo termina vendiéndola a otro, francés si no me equivoco, no recuerdo bien ahorita. Y entonces él la compra para que cuidara a su hija pequeña. Y la cuida muy bien, Vaquita a la niña, la trata muy bien, la niña se encariña con Vaquita, y entonces ellos tienen que viajar a su tierra, regresarse a su tierra, se regresan, y llegando a su tierra le dicen a Josefina, Vaquita, aquí está prohibida la esclavitud, por lo tanto, te puedes ir aquí a donde tú quieras. Y Josefina Vaquita se da la vuelta y empieza a caminar por la calle. ¿A dónde? Sin conocer el idioma, sí, porque los que servía ya lo había conocido el idioma en la casa. Empieza a caminar, a caminar, a caminar, pero las cosas de Dios. Vaquita llega exactamente donde está un grupo de religiosas que le daban de comer a los pobres. La ven, saben que es una mujer que necesita, la llaman, la invitan a comer. Ella acepta, pero se extraña, la sientan, algo que no estaba acostumbrada, le sirven, ella no se acordaba que alguien le sirviera alguna vez. Ella tenía que hacer todo, ella siempre los demás primero y ella siempre era la última, y ahora le estaban poniendo un plato. Y entonces Josefina pues se extraña, come, hablando ya quién era todo, pues bueno, las monjitas le dicen, vente, te invitamos a rezar en nuestra capilla. La llevan a una capilla donde está un Cristo crucificado. Está flagelado, era un Cristo flagelado. Y entonces Josefina lo ve desde que entra a la puerta y se va caminando lentamente mirándolo. Lentamente llega donde está ahí Jesús y revisa todas las llagas, su cuerpo, su rostro, todo. Y luego dice, yo sé lo que es estar así. Y le dice una monjita, Él lo soportó por amor a ti. ¿Quién es este? Por mí. Se queda ahí, se hace católica, se hace monjita, y muere siendo Santa Josefina Vaquita. Y nosotros, con menos de la mitad, estamos corriendo riesgo del infierno. Y tenemos menos de la mitad de lo que Josefina tuvo que perdonar. Y nosotros estamos en riesgo del infierno. Vean,
las cosas de Dios. Qué sufrimiento tan terrible. Pero si Josefina no es agarrada, si no pasa por ahí, nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer, escuchar hablar de Cristo y haber sido santa. Los caminos de Dios que no podemos entender, pero podemos aceptar, que nos pueden dar miedo. A Jesús le dio miedo. Padre, todo es posible para ti, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vaquita fue bajada de la cruz, de la esclavitud, pero la llevó por mucho tiempo la esclavitud, marcada en el cuerpo, en los recuerdos, en las emociones. Llevó mucho tiempo la cruz marcada todavía de la esclavitud. Vamos a decir, no se bajó totalmente de la cruz de la esclavitud, la siguió arrastrando por un tiempo en lo que fue entendiendo a Cristo. Y mientras fue entendiendo a Cristo y fue entregándole y fue compartiendo el dolor con Él y fue aceptando el dolor, se convirtió en Santa Josefina Vaquita. Ella supo transformar la cruz en una escalera para el cielo. Ustedes no aguantan ni a su suegra. A nadie que piense diferente, a nadie que sienta diferente. ¿Cómo vamos a llegar al cielo así, mis hijos? ¿Cómo vamos a llegar? Y si le dices, es que sufrí tanto, y te pone un ladito a Josefina, a ver, dile que tú has sufrido más que ella. Alguien dirá, yo sí, porque me casé 2 veces, tal vez. Pero los dolores de Josefina fueron únicos, le arrancaron todo absolutamente. Pero ella supo transformar esa cruz en una escalera, pero tuvo que abrazar la cruz del sufrimiento, de la renuncia a todo por Dios, a sus derechos de que Dios le haga justicia. Como Gestas lo gritó desde la cruz, ella no, ella lo hizo lo que Dimas. Soltó y le entregó los derechos a Jesús, sus deseos de venganza, sus dolores por tantos azotes que recibió, por todas las humillaciones por las que pasó. Cuando ella fue conociendo el amor de Dios y se supo amada, algo muy grande es encontrarnos con el amor de Dios. Cuando ella se supo amada, no como nosotros que sabemos que Dios es amor, pero hasta ahí, ella se supo amada. Muy amada. Cuando ve eso y sabe lo que cuesta eso, dijo, de plano me debe amar muchísimo para soportar eso por mí, muchísimo para soportar eso por mí. Cuando ella va creciendo en este amor de Dios, ya no deseaba morir para dejar de sufrir. Ya no deseaba morir para dejar de sufrir. Ahora era algo muchísimo más grande. Ella decía, uno desea estar con quien más ama. ¿Cómo es posible que ustedes no quieran morirse para estar con Dios? Es que ella tuvo ese contacto con el amor de Dios. A nosotros nos da miedo la muerte. Ella la esperaba. Pero ahora ya no para dejar de sufrir, para que se acabe este infierno, para ya no tener que cargar estas cosas. No, ahora era para estar con el amado, como Dimas, igual que Dimas. Y Dimas vio cuando muere Jesús, porque muere a las 3 de la tarde, pero lo van a bajar como hasta las 5 de la tarde de la cruz. Ahí va a estar el Señor, el amado. Él, diríamos nosotros, nuestro amado se ha quedado dormido en la cruz. Diríamos, ahí se queda Dimas junto a Jesús, muerto por amor a Él, para redimirlo a Él. Decía Santa Josefina, que ella siempre había estado en medio del lodo, pero no me ensuciaba, decía ella, no me ensuciaba. Fíjense cómo Dios hace las cosas, cuando Él las hace a su manera. Podríamos pasar por donde fuera, pero
Somos bastante niños para enfrentar el dolor y el sufrimiento. Somos demasiado inmaduros para amar, demasiado. Lo que le llamamos nosotros amor son simplemente deseos de posesión, son simplemente obsesiones, fijaciones, y esto nosotros le llamamos amor. No es el amor verdadero, pero nosotros le hemos llamado. Dice Josefina, yo viví en el lodo, pero no me manché. Nuestra Señora me protegió, aunque yo no la conocía. Y fíjense lo que alcanzó a entender una esclava, a la que había perdido todo, porque es diferente nacer en la esclavitud. Ya cuando naces en la esclavitud piensas que todo es así, pero cuando eres libre y luego te llevan de esclavo, sabes que no es así, sabes que no todo era así. Fíjense lo que ella aprendió, y ella lo dice antes de morir, fueron casi sus últimas palabras: voy lentamente hacia la eternidad. Nosotros estaríamos agarrados de las sábanas a ver si las sábanas nos detienen y no nos morimos, a ver si una medicina, a ver si algo nos detiene en la vida. Ella caminó hacia la eternidad. Voy lentamente hacia la eternidad. Voy con 2 maletas. Una contiene mis pecados. La otra, mucho más pesada, contiene los méritos infinitos de Jesucristo. Cuando comparezca ante el tribunal de Dios, me cubriré mi fea maleta con los méritos de Nuestra Señora. Luego abriré la otra y presentaré los méritos de Jesucristo. Y diré al Padre: ahora juzga lo que ves. Los méritos de Jesús. Ahora juzga lo que ves. Estoy segura de que no seré rechazada. Entonces me volveré hacia San Pedro y le diré: puedes cerrar la puerta porque me voy a quedar. ¿Quién tiene miedo de morirse así? Pero nosotros: me salvaré, no me salvaré. ¿Y si se quedan? ¿Y si mis hijos? ¿Y si mis nietos? ¿Y si mis atarantanietos? ¿Y si los que vengan dentro de 100 años? Vean nada más. Por eso hay que medirnos con los grandes, no con los borrachos de la esquina. Ay, yo soy mejor, yo no tomo. Mídete con los grandes, con estos, mídete, con son los que tenemos que medirnos. Fíjense estas palabras tan grandes. Estoy segura que no seré rechazada. ¿Cuánta paz va a dar esto en el momento de la muerte? ¿Cuánta paz en el momento de morir? ¿Cuánta paz? ¿Cuántas experiencias místicas hay todavía en nuestros tiempos? Personas que mueren, el espíritu salta porque mueren de una manera repentina, el espíritu salta, ni siquiera se da cuenta. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo mi cuerpo ahí tirado? No saben, no conocen de Dios, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben y gritan y hablan, ven gente y ven... todo porque no se prepararon para morir. Porque no se querían morir. ¿Cómo se va a preparar una persona para morir si no se quiere morir? Entonces, todo está en cómo vemos la cruz, cómo abrazamos la cruz. Estoy segura de que no seré rechazada, y es la confianza de quien fue esclava. Ahora, ¿crees tú, te pregunto, crees tú que hayas sufrido más que Santa Josefina? ¿Por qué ser como gestas? ¿Por qué hacer inútil el sacrificio de Cristo? Todos los esfuerzos divinos quedan inútiles cuando la persona se condena. Para esa persona, todo lo que Cristo hizo por esa persona es inútil. No sirvió, no es que no haya alcanzado. Se le respeta a la persona su libertad y su voluntad. Por eso el Señor viene a morir por los que lo acepten a Él. Tenemos que aceptarlo a Él. Tenemos que abrazar nosotros en la cruz. Entonces se nos va a presentar la cruz. La cruz que es donde murió Jesús, pero que es la tuya.
es la tuya. Ya meditábamos la vez pasada, permíteme recordárselo rápidamente, cuando el cirineo lo agarran y los soldados, porque ven que Jesús se va a morir en el camino, y no querían que se muriera en el camino, sino en la cruz. Entonces agarran al cirineo y lo obligan, y el cirineo les grita a todos: hey, bueno, pero que conste que yo no tengo nada que ver, voy a ayudarle a cargar su cruz, yo no tengo nada que ver. Y era la cruz del cirineo, la que Jesús iba cargando, era la tuya y la mía. Jesús cargó no sus pecados, y Él nunca cometió pecado. Él nunca cometió pecado. Por eso es tan importante la cruz donde murió Jesús, que fue formada por nuestros pecados, y que es la cruz también que nosotros tenemos que abrazar, pero ya la del sufrimiento provocado por el pecado, no por Dios, por nuestros errores o los errores y debilidades de los que nos rodean, ese sufrimiento al que nos aventaron, que tal vez nosotros nunca hubiéramos entrado en él si no nos hubieran arrojado, ese sufrimiento, esa cruz, puedes convertirla en escalera o en una piedra pesada que te arrastre al infierno. Y entonces pidámosle a Dios nuestro Padre como un regalo, pidámosle la gracia de que podamos usar la cruz en la que tal vez no nos subimos, o sí nos subimos por imprudencias o debilidades, y que esa cruz la convirtamos en una escalera al cielo. Pidamos la gracia, ya nos equivocamos, dispongámonos a pagar, a abrazar lo que tenemos que abrazar, y que se convierta esa cruz en una escalera al cielo. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.